A esta hora, como todos los días, el devocional de mañana oirás mi voz. Una reflexión sobre la palabra de Dios, en conexión con Poderosa Celestial Radio. Disponga su mente y su corazón para escuchar la palabra del Señor. Bueno, y el devocional de hoy, vamos a estar compartiendo algo por acá, el devocional de hoy, para que usted, se deleite con la palabra de Dios, arrancando este maravilloso día. Vamos a deleitarnos con la palabra del Señor. Tenemos el ánimo arriba, debemos tener siempre el ánimo arriba, el ánimo, compartir todas las cosas que el Señor nos está regalando. El Salmo capítulo 51, fíjese que es el Salmo capítulo 51 el que el Señor nos regala en este día. Salmo capítulo 51, dice la palabra, es un capítulo sobre el arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Ese es el salmista David. Algunas versiones dicen: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y fíjense que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Inicia el salmista David pidiendo piedad, pidiendo misericordia. El salmista David, pidiendo la bondad de Dios. La bondad de Dios la tenemos que comprobar, si es agradable, si es perfecta. Y el salmista David comienza a pedir la misericordia al Señor, porque sabe que el Señor tiene multitudes de piedades. Comienza a implorar un lavamiento, una limpieza, comienza a declarar un reconocimiento de sus rebeliones. También comienza a colocar allí lo que le ha afectado a David, Y, comienza como que a humillarse delante de Dios, a suplicarle una purificación, suplicarle que le habilite el oído, la parte interna. Lo más precioso que tenemos para el Señor es la parte interna, lo que tenemos cada uno de nosotros. Estamos compuestos, somos tripartitos, decíamos en un ayuno pasado: espíritu, alma y cuerpo. En ese orden, espíritu, alma y cuerpo. Cuando usted predique sobre esa parte importante de que somos tripartitos, comienza diciendo: es espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Ese es el orden que está en la Biblia: espíritu, alma y cuerpo. Por eso es que hay muchas palabras que dicen que tenemos que estar limpios en el espíritu. Sí, que ha estado contaminado primero el espíritu, el alma y el cuerpo. Y fíjate que el salmista David le dice en el Salmo 51:10: crea en mí, crea. Porque al parecer, cuando él cometió el error, al parecer siente que ese corazón limpio que tenía ya había sido cambiado, eliminado, ¿sí? Entonces él comienza a declarar dos cosas importantes. Número uno, que el Señor le crear. Fíjate que no le dice forma, no dice formar. Hay que ponerle mucha atención a cómo leemos la palabra, qué es lo que nos quiere decir la palabra. El salmista David da una expresión que de pronto fue lo que realmente llamó la atención al Señor. No le dice formar, no le dice que formara un corazón limpio, transformarla, no está hablando de transformación. Muchos hablan de una transformación, eso está bien. Hablar de transformación está muy bien. Yo he hablado de transformación, que tenemos que tener una vida transformada y todo eso, pero cuando ya hay cosas que están más allá, ¿sí?, de lo que nosotros podemos mirar o extender. Fíjate que el salmista David dice crea, o sea, a una nueva creación.
crea un corazón limpio. Necesito que crees un corazón limpio dentro de mí. Y una de las cosas más importantes que el salmista David también le pide al Señor es: renueva un espíritu, renueva. Ahí sí está hablando de renovación. Esa palabra espíritu está con E minúscula. Sí, con E minúscula. Y la palabra espíritu en el hebreo original es la palabra roax, que significa como especie del ánimo, del aliento, del hálito. El hálito. Sí, el hálito, lo que realmente nos hace a nosotros dar vida, el viento, el soplo del espíritu. Él dice: renueva un espíritu recto. No le dice renueva un espíritu nuevo, no, recto. Porque de nada sirve, hermanos míos, de nada sirve decirle al Señor que me dé un espíritu nuevo. De nada sirve. Yo creo que no sirve. Más bien diríamos que renueve un espíritu recto. O sea, la rectitud. Porque si usted dice renueva mi espíritu, él va a ser renovado. Pero de pronto no va a ser renovado en rectitud. Entonces usted tiene que hacer el clamor que hizo David. Quiero que renueves un espíritu recto, con rectitud, un espíritu fiel a ti. Y que creas un corazón limpio. Dos cosas importantes: el corazón limpio y la renovación de un espíritu recto. Yo creo que esta oración debe ser una oración diaria de nosotros. Porque cuando hablábamos hace unos días sobre la adoración no tiene nada que ver con la música. Estamos completamente errados, equivocados con eso. La adoración no tiene nada que ver con música ni con cánticos, nada. La adoración es una expresión que va más allá de los límites. La adoración es profunda, es la interna, la del corazón, dice la palabra. Pero diríamos, es la adoración del espíritu. La adoración del espíritu tiene mucha relación con el amor hacia Dios. Por eso el único digno de ser adorado es Dios. En la tierra no debería. ¿Sí? Muchas personas suelen decir que adoran a su amigo, adoran a su familia, a su esposo, a sus hijos. Pero fíjate que el único digno de adoración realmente es Dios. Ya lo que es la humanidad son, bueno, yo no sé si decir la palabra digno, pero lo que la palabra nos enseña a nosotros es que la humanidad sí se puede dar alabanzas. Usted sí puede alabar a su esposo, a su esposa. Usted puede alabar a sus hijos, a sus amigos, a su hermano en Cristo, a su pastor. Dar una alabanza. Alabanza es como especie de decir: hombre, mira qué bonito canta la hermana. Bueno, ese hermano tiene un corazón bastante especial. Esa hermana, eso es una alabanza. Pero cuando usted dice adoro esa manifestación, solamente se la tiene ganada nuestro Padre Celestial, obviamente, que es Jesucristo, y también el Espíritu Santo. Por eso dice, cuando se le presentó Satanás al Señor, creo que está por allá en Juan capítulo, o en Mateo, algo así, Mateo capítulo 3 o 4. Ahí en Mateo 4, fíjate que lo que le dice Satanás le dice al Señor, le dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Si postrado. O sea, le tocó la condición más íntima que se merece Dios. Todo esto te daré si postrado. Algo así como un cambio. ¿Sí? Un cambio. Vamos a hacer un canje. Si tú me adoras, yo te doy todo esto.
Eran unas tremendas proporciones, era una tremenda contratación, porque el diablo es experto en contrataciones. Y entonces dice la palabra que el diablo le lleva a un monte muy alto, le muestra los reinos del mundo y también le muestra la gloria del mundo. Fíjate, ¿por qué, pastor? Porque en ese momento algunos dicen que obviamente el mundo está arrendado bajo los pies del maligno, en las manos del maligno. El mundo está en las manos del maligno. Por eso el mismo Señor dice, mire, ahora mismo allá afuera está el príncipe del mundo y él no tiene nada en mí ni yo tengo nada en él. Pero allá gobierna en el mundo el príncipe del mundo. Fíjate que dice príncipe del mundo, no dice el rey. Algunos dicen no, que el reino de las tinieblas. No, el reino de las tinieblas sí existe. Pero el diablo, Satanás, no es el rey. Jesús lo catalogó como un príncipe, el príncipe de este mundo, el príncipe es él. ¿Y por qué, pastor? Porque él tiene a alguien superior encima de él, si usted no sabía. De maldad, estamos hablando de maldad. Porque usted me dirá, no, el que está superior al diablo es Dios. Sí, es Dios. Pero con referente a la maldad, todo lo que tiene maquinación de maldades y tinieblas, el que está por encima de Satanás en ese reinado de las tinieblas, no es el diablo. El diablo tiene a alguien encima de él, en ese, diríamos, en ese reinado. Él tiene a alguien que lo gobierna. Y Jesús dice, el príncipe. Vamos a mirar la palabra, la cita bíblica, para nosotros no estar hablando así como... Vamos a mirar, el príncipe. Bueno, el príncipe, eso está por acá en la cita bíblica. Usted puede consultarlo en su Biblia electrónica o en su Biblia tradicional. Dice por acá la palabra del Señor. Ok. Por acá vamos a mirar. Ya muchos vienen. Ok, Juan 14:30. Mira donde dice Juan 14:30. Ahí expresando el Señor. Porque una de las cosas importantes que el Señor nos revela a nosotros en la palabra con referente a quién era el que iba a venir, lo expresa primero es el Juan capítulo 14:30, que es cuando habla sobre la promesa del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo. Y en esa cita bíblica, cuando él habla de la paz, que yo les voy a dejar la paz a ustedes para que no se turbe el corazón, en Juan 14:28, usted puede consultar allí, Juan 14:28 dice, habéis oído que yo os he dicho. Entonces hay dos puntos seguidos como para resaltar la importancia de lo que le va a decir. Habéis oído que yo os he dicho, voy, ¿sí? Y vengo a vosotros. Primera recomendación. Segunda, si me amarais, fíjate que tiene que ver con el amor, ¿verdad? La adoración. Os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo, el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Y el 30 dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. Eso está en Juan 14:30. Porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Refiriéndose a quién? Pues al principado de las tinieblas, refiriéndose a Satanás. No le cambie el nombre por temor a Satanás. Satanás es Satanás. Satanás dice que es Satanás, la serpiente tortuosa, pero algunos le dicen que el orejón, que el bocón. No le cambia la terminología, no le tenga miedo al diablo, no le tenga miedo a Satanás. Satanás es Satanás y punto. Es el diablo, serpiente tortuosa, dice la palabra del Señor. Y dígalo así. Hay gente que no quiere ni siquiera mencionar, no quiero mencionarlo, menciónelo porque es bíblico, hermano mío. Bíblico.
Hasta en la carta de Judas y en Ezequiel dice que Jehová te reprenda, ¿verdad? Que Jehová te reprenda. Entonces tenemos una autoridad, tenemos un poder en nuestra boca. Hay gente que se cohíbe, que dice, no, yo no voy a, menciónelo, Satanás, diablo, serpiente tortosa. Y la palabra príncipe aquí significa como un rango, es un rango de poder, significa como el primero, un principal. Principal, recuerden que la Biblia dice, y habían principales que eran los principales de la sinagoga. Entonces, la palabra príncipe aquí es como un gobernante, alguien principal, un magistrado, alguien que tiene una autoridad, alguien que tiene una soberanía. Entonces, ¿a quién se refiere? A Satanás, dice, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. ¿Quién gobierna el mundo, pastor? Pues Satanás y sus demonios, ¿verdad? Pero nosotros estamos aquí en la tierra, con los pies puestos en la tierra, pero no tenemos ninguna realmente ni disposición. Dice la palabra que Él no tiene nada en nosotros, Él no nos puede tocar, a menos que haga como Job. Hablábamos de Job, ¿verdad? Decía, bueno, vamos a tocar a Job. El Señor le dice, bueno, te permito que toques a Job, pero tócale todo menos su alma. Algo así, como por garantizar de que realmente Job le pertenecía a Dios. ¿Sí? Entonces, pueden haber tentaciones, sí, miles de tentaciones. Pero realmente no. Que Él venga sin la autorización de Dios, todo es con la autorización del Señor, lo que Dios permita y haga. Lo que permite y haga. Por eso es que volviendo al Salmo capítulo 51, dice el salmista David, volviendo al Salmo 51, vamos al Salmo 51. Dice, crea en mí un corazón limpio. O sea, le habla de una nueva creación. Y yo pienso que habíamos dicho a los hermanos que están llegando a la sintonía, que esa debe ser la oración diaria de nosotros. Señor, crea en mí en este día un corazón limpio, que todo lo que llegue a mí en ofensas y todas estas cosas, pues no me afecte lo que tú quieres que hacer en mi vida realmente. Y la renovación del espíritu recto. Hay que ser recto. El apóstol Pablo nos habla de que los discípulos del Señor, ¿verdad? Los ministros, él cataloga como los ancianos, que ya son las personas que están en una madurez dentro del ministerio. Y esto tiene que ver con la sana doctrina. Dice, en Tito 2:2 dice que los ancianos sean sobrios, serios. Entonces nos tiene que hablar el Señor y nos recuerda nuevamente sobre la seriedad. Las cosas del Señor tienen que manejarse con mucha seriedad. Por eso por allá, creo que también lo dice ahí mismito en el 2:7, que tú te tienes que presentar en todo como ejemplo de buenas obras, de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. La parte ministerial se tiene que manejar con mucha seriedad. ¿Por qué, pastor? Porque resulta que nosotros, dice la palabra, algo así como que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Entonces, el evangelio es un negocio, pastor, claro que sí, pero no es un negocio empresarial ni humano, es un negocio celestial. Y el negocio del padre, realmente el negocio del padre en esa empresa, es el negocio de las almas, Entonces nosotros estamos administrando una empresa donde se juega mucho el papel de ser administradores de las almas que vienen, almas que van, almas que se quedan. ¿Por qué, pastor? Hombre, porque realmente la palabra dice que hay almas que están
que están vendadas. Y hay almas, por allá en Ezequiel capítulo 13, 18, creo que lo dice de esa manera, que hay almas que realmente tienen vendas. Y fíjate que cuando se habla en Ezequiel capítulo 13 y habla de la condena de los falsos profetas, por eso yo le decía hace unos días a unos hermanos, le decía, hermano, me preguntaban, pastor, pero en este tiempo deben haber apóstoles, deben haber profetas. Pues la respuesta es sí. ¿Por qué, pastor? Porque si la Biblia a ti te habla, a ti te habla la Biblia, a mí me habla la Biblia, de que hay falsos profetas, quiere decir entonces que hay verdaderos profetas de Dios. Estamos hablando de este tiempo. Si la Biblia me habla de falsos apóstoles, quiere decir entonces que hay verdaderos apóstoles. Deben haber. Si la Biblia me habla de falsos maestros, entonces tienen que haber verdaderos maestros. Si la Biblia me habla de falsos pastores, entonces quiere decir que hay verdaderos pastores. Hay pastores que entregan su vida por las almas. ¿Sí? Por las almas. Pero refiriéndose a los falsos profetas, Ezequiel nos habla y dice que hay unos que profetizan de su propio corazón. Fíjate que ya tienen un corazón no muy recto, porque profetizan de su propio corazón y profetizan contra ellas. Profetizar contra una persona no quiere decir de que le va a desear el mal a la persona, realmente. Profetizar contra una persona es nada más decirle, si tú no das, si tú no entregas el dinero, si tú no entregas lo que el Señor te está pidiendo, tu vida va a ser miserable aquí en la tierra mientras que vivas. Eso es profetizar contra una persona. ¿Por qué? Hombre, porque se le enseña mal. Y la Biblia no dice eso. Porque es que tenemos que mirar, una de las cosas que yo les recomiendo a usted como predicador, como predicadora, es que deben tener en cuenta dos cosas importantes. El buen predicador debe conocer, como si fuera el ABC, como si fuera, Dios mío, cuando un niño inicia a conocer las cosas en la parte gramatical, obviamente se le va a enseñar una tabla que se llama el abecedario. El ABC. Yo le llamo el ABC. Entonces, el ABC, para que él desarrolle realmente cuáles son las consonantes y cuáles son las vocales, es pues obviamente estudiar cuáles son las mayúsculas y las minúsculas, es estudiar una tabla que se llama, en el caso de nosotros los latinos, el abecedario, el ABC. Y él va a conocer todo. Es como una base. Entonces, el ABC, digo yo, ¿verdad? El ABC de todo evangelista, del predicador o de la predicadora, el ABC es conocer las 7 dispensaciones. Por eso yo siempre hago énfasis en que todos los hermanos conozcan las 7 dispensaciones. Hay hermanos que no saben ni qué es eso. Yo me he metido en iglesia a llevar enseñanzas y hay hermanos que no saben en absoluto qué son las dispensaciones. Ya son hermanos de 10 y 15 años. Hay hermanos que no saben realmente cómo estaba estructurado el tabernáculo. Entonces algunos dicen, no, pastor, es que eso es Antiguo Testamento. No, es que esa es la base. Esa es la base. El Antiguo Testamento es la base de lo que somos ahora, de lo que predicamos ahora. Es la base. Esa es la base. Entonces, si la gente no conoce eso que es el ABC del evangélico, dispensaciones y tabernáculos, no vamos a entender entonces lo que nos dice el Señor en Hebreos. En Hebreos nos habla del tabernáculo realmente. Si usted no va a saber qué es un tabernáculo, qué tenía el tabernáculo y qué se hacía en el tabernáculo, mucho menos va a entender lo que habla Hebreo. Por eso es que no entendemos, porque le hablaba a unos hermanos y le decía, amado, mire, hay antitipo, hay tipo y antitipo, tipo y antitipo, tipo y antitipo. Y el tipo podría ser como una palabra profetizada a tu vida. Bueno, en aquellos tiempos en la Biblia existen muchos tipos en el Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento son antitipos, no refiriéndose a la expresión anti como contra, porque
Anti es contra, como anti. Pero así no, aquí no se refiere a eso. Anti se refiere a antes. O sea que antes se delegó un tipo, antes se delegó una profecía, antes se dijo esto, antes. Pero mire lo que dice el Señor en Juan. Dice, ya yo lo he dicho antes, para que cuando suceda, tú sepas que yo lo dije y va a suceder. Y fíjate que en Ezequiel capítulo 13, 18 dice, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Cuándo? Antes. Tipo. Entonces en la Biblia encontramos tipos, que es como una palabra profetizada, o es algo que como una, dice Hebreos, que es sombra y figura. Entonces en el Antiguo Testamento nos están prácticamente como revelando como una sombra, ¿sí? Y una figura de lo que va a pasar. Pastor, ¿y Cristo está en todas las escrituras? Cristo está en todas las escrituras. Inclusive en el Nuevo Testamento está desde Génesis hasta Malaquías. Génesis hasta Malaquías. Allí, en cada libro, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, en cada libro está Cristo. Está Cristo. No hay ningún libro en que no hablen de Cristo. En el Antiguo Testamento te estoy hablando. Entonces, el Antiguo Testamento sería un tipo de lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento. Un tipo, y el Nuevo Testamento sería un antitipo, la palabra profética cumplida. Y esto tiene que ver no solamente con la parte de lo que es Cristo, sino también tiene que ver con colores, tipo de colores, tipo de estructura, el tabernáculo, una cantidad de cosas que usted va a encontrar en el Antiguo Testamento que se viene cumpliendo. Por eso Hebreo lo dice y lo repito, es sombra y figura de lo que iba a suceder. Entonces vamos a encontrar en la Biblia falsos profetas. Fíjate que ya aquí en el Antiguo Testamento nos está hablando de congregación. Porque la gente cree que congregación es acá, ahora, que no, que la congregación no. Es que la palabra congregar realmente significa reunir. Y la palabra congregación realmente no tiene nada que ver con iglesia, fíjate. La gente que cree eso, no tiene nada que ver con lo religioso tampoco. Porque si usted pertenece a la junta de padres de familia del colegio, allá lo citan a toda la junta y ahí van a congregarse. ¿Quién se va a congregar, pastor? La junta directiva de los padres de familia, una congregación. Entonces, es como una reunión. La junta directiva de la empresa, tenemos asamblea hoy en la empresa. Vamos a congregarnos en la sala de charlas. Entonces tenemos que entender todos estos términos y mirar cuáles son los tiempos. Ahora, dice la palabra, hay unos que hablan mentira y le dan algo así como que zozobra el miedo a las personas para que hagan algo, porque si no les llega maldición. No, eso fue en el Antiguo Testamento. Ahora no, ahora es completamente diferente. Y entonces Ezequiel 13:18 dice, y di, así ha dicho Jehová el Señor, hay de aquellas que cosen vendas mágicas, fíjate, para todas las manos. Vendas mágicas para todas las manos. Y hacen velos mágicos, ¿ve? Para la cabeza de toda edad, para cazar almas. Entonces ahí el reino de las tinieblas, decíamos en el ayuno pasado, al enemigo le conviene, ¿verdad? Le conviene que muchos se salgan del evangelio porque ya él tiene un lazo. Y un lazo es como una distancia limitada. Por eso la palabra en las cartas nos habla del lazo del diablo. Número 1. Número 2.
A él no le conviene que un cristiano evangélico parta de esta tierra. Al reino de las tinieblas, al príncipe del mundo, a Satanás, a la serpiente tortosa, no le conviene que un cristiano evangélico muera. ¿Por qué, pastor? Porque pierde un alma. Pierde un alma. A él le convienen las almas también. Él está en pos de cazar almas para que vayan con él al último lugar. ¿A dónde, pastor? Al infierno. No, al lago que arde con fuego y azufre. Ese es el lugar final de todo. Y me han preguntado, pastor, pero entonces, ¿el diablo dónde está? ¿El diablo está en el infierno? No, el diablo no está en el infierno. Sépalo usted. Porque usted tiene que saber estas cosas, no es que usted pone la palabra y a usted le van a hacer preguntas. Y le va a decir, pastor, pero el diablo no está en el infierno. De hecho, el diablo no inauguró el infierno. Esa es una verdad bíblica. Esa es una verdad bíblica. Y usted debe saber eso. Que la gente dice que el diablo, que el infierno. No. Y el infierno es un lugar de paso. El infierno es un lugar de paso. Apenitas. Pero el lugar final de las almas no es el infierno. No es el infierno. El lugar final es el que quiere Satanás llevarse las almas para donde, pastor, para el lago que arde con fuego y azufre. Por eso es bonito. Decíamos allí también en una oportunidad que tuvimos. Jesús bajó a los infiernos. Sí, él fue a hacer allá algo importante para usted, para mí, que se llama la sustitución. Nos fue a sustituir. No solamente, como diríamos algunos, que fue a arrebatarle las llaves a Satanás. Y bueno, en parte fue eso, pero no fue de esa manera. Porque no todo termina en la cruz, como hemos dicho anteriormente en otros programas. No fue que, como nos las ponen de pronto en los tiempos de Semana Santa, ponen la película, muere, lo ponen en la cruz, sufre, muere, lo bajan y termina la película en la resurrección. No. Faltaba una parte. Ahí faltaba mostrar una parte. Y la Biblia nos muestra esa parte. La Biblia nos revela esa parte. ¿Qué pasó con Jesús después de la cruz? Y fíjese que para mí, bueno, todo terminó en la cruz, en la parte terrenal. Pero en la parte espiritual faltaba una parte. Faltaba una parte por hacer. Faltaba hacer algo. Y cuando usted conoce estas cosas, yo creo que usted sale amando más a Dios. Porque yo creo que lo más fuerte, si usted cree y usted mira que lo que vivió nuestro Señor Jesucristo en vida, y más que todo cuando inaugura su ministerio, aproximadamente a los 30 años, y camina 3 años y medio aproximadamente, ejerciendo el ministerio, y que muere de esa manera reventado, de esa manera, Dios mío. Si Él muere de esa manera, y eso para nosotros nos impacta de la manera como nos dice la Biblia, cómo muere. Ahora imagínese lo que viene después, ¿sí? En el momento en que Él muere y ya viene el proceso, antes de la resurrección, porque eso pasó en los 3 días, es apoteósico. Entonces la gente debe conocer qué pasó hasta la cruz. Bueno, hasta la cruz sí muere, pero qué pasó cuando muere hasta el momento de resurrección en los 3 días. Ahí donde está el detalle de estas cosas. Ahí donde está el detalle de estas cosas. Y entonces es importante
que conozcamos, hermano mío, todas estas cosas, para que usted no trague entero. Entonces lo que tratamos de hacer nosotros es abrirle a usted el sentido espiritual. Lo que tratamos de hacer nosotros acá es que usted no sea engañado por otras, por dogmas, por doctrinas, por una cantidad de cosas que ha salido ahora. Una cantidad impresionante de cosas que han salido ahora para engañar. Es que acuérdese que Satanás es experto en mentir. El mismo Señor dice que Él es padre de mentira. Y es tan mentiroso el padre de mentira que habla mentira, dice la Biblia, habla mentira de Él mismo, porque todo lo que me da gozo esto, vamos a buscar la cita bíblica, porque todo lo que Él propone es mentira. Es mentira, es mentira. Si usted no tiene dinero, no tiene plata, si usted no trabaja, pues dé el diezmo de otra manera. Pero no se deje echar miedo que si usted no da dinero se va para el infierno. Mentira, mentira. Va a vivir arruinado. Mentira, mentira. Predique eso, predíquelo en las redes sociales para desenmascarar a los falsos profetas, a los falsos maestros, a los falsos pastores, hermano. Y mire lo que dice Juan 8:44. Mire. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Mira cómo confronta el Señor a ellos, lo confronta. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Fíjate que no está hablando desde el principio en Génesis. No está hablando de ese principio. Está hablando desde el principio en que Él se reveló allá arriba. Entonces muchos espíritus, diríamos como muchos ángeles, murieron con Él también. Fueron expulsados con Él también. Es que eso no fue de que Satanás fue expulsado y ya fue expulsado ahí con unos 2, 3, no. Dice que la tercera parte cayeron con Él. Y eso fue en todas las estructuras y eso fue en todos los grados, en toda la jerarquía. Se vinieron con Él. Por ahí también tengo una enseñanza, eso lo vamos a programar, sobre por qué la tercera parte. ¿Por qué no pudo ser la quinta parte? ¿Por qué no la 11ª parte? ¿Qué tiene que ver eso, pastor? Hay algo especial para nosotros poder dictaminar esto en las Escrituras. Y el mismo Señor dice en Juan 8:44, no ha permanecido en la verdad, no ha permanecido. Por eso es que el salmista David en el Salmo 51 dice, crea en mí un corazón limpio, créelo Señor, o sea, que lo vuelva a crear una nueva creación, pon en mí una nueva creación, un corazón limpio. Pero también renueva un espíritu recto. ¿Por qué? Hombre, porque Satanás no tiene un espíritu recto. Dice porque no ha permanecido en la verdad. Algo así como diríamos popularmente. Le quedó grande permanecer en la verdad. ¿Cuándo, pastor? Cuando allá arriba se rebeldizó en contra de la verdad. En contra de la verdad. Ahora, ¿por qué no ha permanecido la verdad, pastor? Porque no hay verdad en él. No hay verdad. Entonces, cuando venga un falso profeta a profetizarte y dice la palabra, o sea, no lo digo yo, vamos a terminar esta cita para yo decirle entonces dónde dice eso. Mire lo que dice. Cuando habla mentira, de suyo habla. Imagínense, es tan mentiroso que habla mentira del mismo. Entonces, cuando habla mentira, de suyo habla. O sea, habla del mismo. Porque es mentiroso, ¿verdad? Y padre de mentira. Y padre de mentira. Por eso es que nos hablan de los falsos profetas. Es que los falsos profetas no existen ahora. Eso existe desde siempre, hermano mío. Desde siempre. Miren vamos a mirar allí lo que nos dice Deuteronomio capítulo 13 sobre la parte esa de los falsos profetas.
En Deuteronomio capítulo 13 lo dice, ya lo viene diciendo el Señor desde antes, en la segunda ley, confirmando todas las cosas. Dice, cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, que fue lo que el diablo le propuso al Señor en el desierto, señales y prodigios. Ahora, el Señor dice, está mentiroso que habla mentira del mismo, ni él mismo se las cree, porque lo que le propuso al Señor allá en el desierto, realmente todo era mentira porque era una alucinación. Él no es el dueño de... Realmente, escucha. Aunque Él está en el mundo, Él no es dueño del mundo. O sea, que él va a proponer algo que no es ni de Él. Es como si yo viviera arrendado y te dijera, mira, te vendo la casa donde yo vivo. O sea, vendo una casa donde yo estoy arrendado y usted me la compra. Usted tiene tremendo problema porque usted compró una casa ajena a una casa que estaba arrendada. Es lo mismo. Él le va a proponer al Señor algo que no es de Él. Dice el reino, bueno, hay gente que anda pactada con Él, pero realmente no es de Él. La Biblia dice, ¿dónde lo dice, pastor? Dice que la tierra y toda la plenitud es de Jehová. De Jehová es la tierra y toda la plenitud. Él gobierna, el Señor gobierna sobre todas las cosas. Yo he dicho antes, Satanás es un querubín desempleado. Él está desempleado y busca cómo emplearse. Después que era un querubín protector, ahora es un querubín desempleado. Y entonces él usa a personas. ¿Sí? Y el mismo Deuteronomio lo desenmascara y dice, y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Mire lo que dice. Si se cumpliera la señal o prodigio que él te profetizó, diciéndolo, ¿verdad? Dice, mira, al esto o lo aquello, algo que esté fuera de la línea del evangelio. Adora a dioses ajenos. Dice la palabra, no prestes oído a las palabras de tal profeta ni de tal soñador de sueños. Porque mira lo que dice, porque Jehová nuestro Dios os está probando. Y lo primero que hizo el pueblo de Israel cuando salió, cuando se desesperó que no venía el líder, que era Moisés, de todas las riquezas, se las gastaron en un becerro de oro. Dios estaba probando. Yo pienso que la mayor prueba, de acuerdo a lo que dice allí, no es cuando tenemos la necesidad, no, hermano. No. Pastor, me faltan 5 centavos para el peso. Estoy sufriendo, pastor. Mire la prueba por la que estoy pasando, económica, financiera, de salud, familiar, social, laboral. Y usted llega y se mete con el Señor. Pero la mayor de las pruebas, ahí está escrito, la mayor de las pruebas es cuando ya viene la abundancia y la sobreabundancia. Ahí sí vamos a ser verdaderamente probados. Escrito está. Diga usted en su casa, escrito está. ¿Cuándo está escrito, pastor? El pueblo de Israel estaba en esclavitud. Ellos estaban esclavos. Y ellos mismos dicen, con su boca dicen, es que mejor estábamos nosotros allá en Egipto. Estábamos comiéndonos las ollas de carne, comíamos 5 comidas, merienda, todo, aunque estábamos esclavos. Ellos preferían estar en esclavitud, y vea, tener la barriga llena. Pero cuando el Señor los saca a ellos de la esclavitud a través de Moisés, ¿verdad? Y Aarón, cuando Él los saca a ellos, Moisés hace de libertador del pueblo. Entonces los manda al desierto y es cuando ellos comenzaron a ser probados. Obviamente, ellos los sacan porque creo que hay una palabra que dice que el mismo Señor toca el corazón, o sea, no se irán con las manos vacías de acá. Entonces tocó el corazón de cada mujer que tenía alhajas de oro, de plata y todas estas cosas. Y ellas mismas, esa población tan grande,
le dio a ellos cada alhaja, cada cosa de oro de valor, se las da a ellos, y ellos vinieron en abundancia de oro y plata. Ellos traían mucha riqueza. Ellos salieron de la esclavitud y salieron con riquezas. Con riqueza, fíjese. Y cuando comenzaron a caminar por el desierto, allí, con esa riqueza, estaban ricos. No les faltaba nada. Esa fue la mayor prueba, diríamos la primera prueba después de haber salido el pueblo de Israel. La primera prueba, cuando tenían que, pastor, la sobreabundancia. Porque en la sobreabundancia, cuando Moisés sale a entrevistarse con el Señor por primera vez 40 días y 40 noches, cuando él viene ya con las tablas, ellos se desesperaron, no viene, ¿qué pasó? No viene. Entonces, ¿qué les estaba probando? Pastor, ¿qué les estaba probando al pueblo? Les estaba probando ¿qué? La paciencia. Por eso el Salmo capítulo 40 dice, pacientemente esperé a Jehová. Le estaba probando todo. Tenían riqueza, tenían dinero, tenían plata. Estaban bien. Tenían ganado. Ellos no salieron con las manos vacías. Ellos salieron con mucha plata, con mucho dinero, con muchas bestias, con mucho ganado. Ellos tenían su comida. En cierta parte hasta que se les gastó. Cuando fueron caminando, obviamente se les gastó la provisión y quedaron fue con el oro y la plata. Hasta el momento de ellos ya se comenzaron a quejar y decir, no, mejor estábamos en Egipto comiéndonos 3, 5 comidas al día, esclavos, pero ollas de carne, dicen. Entonces el Señor comenzó a probarlos a ellos como dice por ahí, por ejemplo, pastor, tienes mucha plata, en dinero, pero no puedes comprar con ella, porque estás en un desierto. Entonces, ahí es donde pensamos, Dios mío, ¿para qué me diste todo esto? Y como ellos venían con la cultura egipcia de ver imágenes, ellos malgastaron la riqueza. Ahora, no solamente salió el pueblo de Israel, no solamente salió Israel, ni tampoco salieron egipcios, salieron muchos pueblos babilónicos, me imagino que Ur de los caldeos, me imagino que caldeos, o sea, salieron muchos pueblos esclavos con ellos, que el Señor les considera en la palabra extranjeros. O sea, salieron muchos pueblos con Israel, pero como la bendición la tenía el Señor sobre Israel, entonces bendijo a los otros pueblos llamados extranjeros, y los extranjeros tenían que sujetarse a la ley que Dios le dio a ¿quién, pastor? A Israel. Una de esas, ¿cuál era, pastor? Circuncidarse el prepucio, los varones, al 8º día, para que tuvieran la protección. ¿Qué hicieron con la riqueza, pastor? Despilfarraron la riqueza. O sea, no aguantaron la mayor prueba. Ellos es para que hubiesen llegado con mucho dinero, muchas joyas, mucha plata, mucho oro. ¿A dónde? A la tierra que fluye leche y miel. Pero como ellos se desesperaron, no aparece el verdadero profeta que Dios dijo que iba a estar con ellos, que es Moisés en ese tiempo. No aparece 40 días y no aparece. Y comenzaron ellos entonces a decir, vamos a reunir todo, hacemos una imagen para adorar la imagen y que la imagen nos responda dónde está Moisés y para que la imagen nos cubra. Tremendo. Por eso es que dice, si viene alguien con una profecía a decirte que te desvíes, no lo hagas. Dios te está probando. Ahora, si viene alguien a decirte una profecía y la profecía no se cumple, dice la palabra del Señor, no tengas temor del tal profeta, porque el tal profeta te habló con presunción. Mire esa palabra, vamos a escribirla por aquí para mirar la cita bíblica. Dice, el tal profeta te ha hablado con presunción.
y Deuteronomio 18:20 lo dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de Dios ajeno, el tal profeta morirá. Ahora, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. En un año vas a abrazar un hijo y no se dio. No, pero el profeta me lo dijo. Oh, qué profeta. Ese día se movió el Espíritu Santo. Y mire que a la hermana X o Y se le cumplió tal cosa. Al hermano se le cumplió tal cosa. Pero fíjate que lo que me dijo a mí no se me cumplió. ¿Será? Entonces viene el prejuicio. ¿Será que yo estoy mal con el Señor? ¿Será que yo pequé contra el Señor? ¿Será que el Señor no agrada unas cosas que yo estoy haciendo? ¿Será? Y entonces ahí donde se cumple la palabra, entonces que prácticamente lo lleva a condenación a usted, porque usted mismo se va a señalar o va a señalar a Dios. Entonces tú nada más bendices a otros y a mí no me bendices. Y entonces cuando el tal profeta o la tal profecía lo hace pecar a usted contra Dios. Pero si el Señor no lo dice acá, si el profeta hablare en nombre de Jehová, porque va a venir, así te dice el Señor. Una de las cosas que más me molestan a mí como predicador es cuando una persona realmente dice en el altar, te vengo a decir esto en el nombre de Dios. O sea, cuando ya está en el transcurso de la prédica o al final, así te dice Dios, o vengo a decirte algo en el nombre de Dios. Pero y entonces, pastor, lo que dijo antes no fue en nombre de Dios. Entonces, ¿en nombre de quién habló el resto de la prédica pasada? En nombre del mismo. Por eso es que el apóstol dice, probad los espíritus si son de Dios. Me estás hablando, yo estoy hablando ahora en el nombre de Dios. Y yo no te voy a decir, mira, ahora te dice, así te dice el Señor. No, yo te estoy hablando palabras que está escrita en el nombre de Dios. Todo está en el nombre de Dios, hermano. Entonces, si usted no se le cumple una profecía, no tengas temor. ¿Dónde está eso, pastor? En Deuteronomio capítulo 18, 22. No tengas temor. El profeta habló con presunción. Ahora, ¿qué significa presunción? Bueno, yo me voy a tomar el tiempo de irme al Google. Aquí lo estoy haciendo, Google, para buscar el significado de la palabra presunción, para no estar hablando de pronto, ¿verdad?, vanamente. Ahora vamos a mirar. Presunción. Bueno, presunción es acción y efecto de presumir, pero en derecho, o sea, en la parte jurídica, la palabra presunción dice hecho que la ley tiene por cierto sin necesidad de que sea probado. Ahora, también dice que la presunción significa una suposición fundamentada. ¿Sí? Y la palabra presumir, vamos a mirar qué significa la palabra presumir para explicarlo cómo lo dice el diccionario. Presumir, vamos a mirar el significado de presumir. Presumir significa sospechar o conjeturar algo basándose en indicios, alardear y mostrarse muy orgulloso de algo a uno mismo. Ahora, pastor, ¿qué significaría entonces la palabra presunción? Si yo busco en el hebreo original la palabra presunción, vamos a mirar de qué me habla la palabra presunción. Y fíjate que la palabra presunción, ya esto es bíblico, ya esto es la palabra bíblica, significa soberbia. Entonces, algunos van a hablar, mire, la palabra presunción es en el hebreo, es la H2086. Si quiere, búscala en Google, H2086, porque la Biblia está encriptada y la estamos ahora mismo desencriptando. De la palabra presunción es la palabra H2086, que significa sec. ¿Y qué significa eso, pastor, en nuestro idioma? Arrogancia.
Que no nos digamos mentiras. Hay gente que predica hay gente que profetiza para que vean que ellos profetizan. Así te dice el Señor. ¡Wow! ¡Qué profecía! Esas personas realmente no han hablado con humildad como lo hizo David. Es que no nos hemos salido del tema, pastor. O sea, ellos no han dicho, Señor, cuando usted va a servir, cuando usted se va para el altar o va para la calle o va a una campaña, usted tiene que decir, Señor, crea en mí hoy un corazón limpio, que lo que yo hable, no lo hable con presunción, lo que yo diga no lo hable con arrogancia ni altivez, ni lo que yo hable, lo hable yo para que los otros me vean cómo hablo yo. No. Señor, renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque estos profetas que hablan con presunción realmente no tienen un corazón recto. Y muchos profetizan para condenación. No, hermano. No es así. No tenemos la capacidad, hermano mío, de condenar a nadie, ni siquiera a nosotros mismos. Fíjate, ni siquiera a nosotros mismos. Es como hablábamos, ¿verdad? En la exposición de la palabra de la escuela dominical. O sea, yo no puedo. Es que hay unos que predican para echar miedo. No, usted no puede predicar para echar miedo. Mire, hay una palabra que nos habla en Romanos, creo que 14:12. Dice, cada uno, hermano, cada uno dará cuenta de sí al Señor. Cada uno. Si yo no puedo pretender, ¿sí? Yo no puedo pretender predicar y forzar por medio de la enseñanza, por medio de la palabra, forzar a otros para que lleven una vida perfecta. Oh, que tiene que ser perfecto. Ni aún yo puedo manejar la perfección porque yo no tengo la capacidad, hermano mío, de lo que yo predico. No tengo la capacidad de llevar una vida perfecta. ¿Por qué le voy a exigir a otro que tenga una vida perfecta? No, yo no lo puedo forzar. Yo no puedo forzar a los demás predicadores, predicadoras, pastores, por favor. No predique para forzar a otros que lleven una vida perfecta porque ni usted mismo la lleva. Ni la llevamos, ni la vamos a poder llevar nunca. Lo que sí se tiene que enseñar es enseñar. Porque cada uno tenemos propósitos diferentes, ¿sí? Tenemos visiones diferentes y una sola misión. ¿Cuál es, pastor? La salvación de mi alma y la de las otras almas. Pero imperfectos, todos, hermano. Hermano, el grupo de los 12 de Jesús, todos eran imperfectos. El único perfecto era el Señor. Nada más. Pedro tenía su rabo de paja. Mateo ni se diga. Tomás, no, hablamos de Tomás, hermano. Tomás ni se diga. ¿Sí? Todos tenían rabo de paja. El Señor no los escogió por ser perfectos. El Señor les enseñó a ir, mire, al que lo odie, ámenlo. Al que tal cosa, háganlo. Al que le exige esto, hagan esto. O sea, le dio unas instrucciones. Dice, con esto ustedes van a lograr muchas cosas, hermano mío. Alabado y bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Glorioso el Señor. Aleluya.